Hola, buenas noches. Una vez más, buñoleando como un rato con vosotros y a ver si voy explicándome poco a poco mejor, porque bueno, no soy Matías Prats, pero bueno, hago lo que puedo. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre temas educativos de Buñol, sobre libros, sobre los escritores que hemos tenido en Buñol, que hemos tenido una temporada bastante escasa. Ahora, pues gracias a la a la educación, gracias a la prosperidad, gracias a la evolución de las personas, pues tenemos bastantes escritores en Buñol, además, lo cual me parece muy bien y estoy muy contento con ello, de ver lo que además buñoleses están triunfando. Bueno, pero todo tiene un principio. El principio es el primero la cultura y luego la educación. Y bueno, y hablando de educación, pues siempre digo algo, porque hay cosas que yo no las veo bien, no están bien. Por ejemplo, que alguien haya echado debajo de los puentes del castillo un montón de uralitas allí. Pues bueno, pues creo que eso no está bien que lo hagan. El que lo haya hecho o es un demente o es un responsable o que sea lo que quiera. Otra parte también, ya son varias las veces las que allá en el Parque Fino Luján y por la vereda de aquella de allá, pues algún taller, porque eso tiene que ser algún taller, van allí y descargan ruedas de automóviles, hasta incluso de camiones, y que yo las he visto, incluso de camiones, bueno, y eso yo creo que las autoridades pues deben de poner un poco más de énfasis en que esto se ponga fin y que busquen a los culpables, que para algo les pagamos, no simplemente les pagamos para que se pasen en coche. Y nuestros ediles, los concejales, sea el que le corresponda, pues que coja con firmeza y que esto se acabe, porque el perjudicado no es aquella zona, el perjudicado es Buñol. Y ojo, hasta ahí hemos llegado. Bueno, dicho esto, voy a explicar un poco, hasta donde yo sé. Y voy a realizar un proceso desde 1232 hasta nuestros días, bueno, hasta donde llegue. Bueno, pues tras la conquista de estas tierras por las tropas de Jaime I, fue por encargo, como ya lo he dicho antes en anteriores capítulos, fue Rodrigo de Lizana el que le encargaron la conquista de esto. Aquel no simpatizaba mucho con Jaime I y lo que hizo fue, en cuanto que pudo, donar estas tierras en donación a una orden religiosa que era la Orden del Hospital. Bueno, pues resulta que también esta orden también era un poco hacía chispas con Jaime I. Y Jaime I los incautó y se les quitó y se lo dio a su hijo bastardo, Pedro Fernández de Híjar. Este lo mantuvo, pero ya brincando el siglo, en el año 1300, a principios, lo vendió Pedro Fernández. Bueno, y pasó por varias manos. Llegó hasta que llegaron otra vez a los herederos de Jaime I, al conde Jaime de Urgel, y hasta ahí ya, cuando las guerras por la derecha a la corona de Aragón, pues con el Fernando I de Valencia y V de Aragón, el que le llamaron el de Antequera, las guerras de Antequeras, este lo incautó, al ganarle la guerra aquel, lo incautó y lo vendió. Se lo vendió a Pedro de Ávila. Pedro de Ávila pues lo mantuvo un poco tiempo
hasta que en 1415 por ahí lo volvió a recuperar otra vez Fernando I de Valencia. Bueno, cuando estaban con todas las guerras aquellas que tenían por fuera de las fronteras, necesitaba dinero y volvió a venderlo, y la fecha fue el abril de 1425 en que lo compró ya el primer mercader. De ahí ya pasó ya de un mercader a otro, pero la venta fue con todo completo, o sea, no era solamente las tierras, sino tierras, posesiones animales, devesas, agua, todo era las personas, y todos se debían obediencia y justicia al señor, primero señor de Buñol, luego fue el barón, luego y luego el condado. Bueno, pues ya a partir del condado es cuando en esas más o menos antes empieza ya a nacer un poco más de cultura. El bienestar que tenían los condes, dada los tributos que recaudaban de la gente que trabajaban, pues hacían que tuvieran una vida bastante holgada. Estuvieron aquí en Buñol, pero cuando, como decimos aquí, cuando replegaron el dinero, tenían bastante, se marcharon a Valencia y empezaron a vivir allí, y se construyeron los palacios de la calle de Caballeros y de la calle de Isabel la Católica. Bueno, los dos palacios, uno aún está y el otro solamente queda la fachada. Bueno, pues ahí empezó ya también este señor, empezó a hacer actos culturales, a hacer fiestas, tenía músicas, como ya he dicho, y iba prosperando un poco en su terreno, no en el de los demás, si en sus vasallos, sino en su terreno iba prosperando la cultura y la música. De hecho, en 1528, cuando nos visitó Carlos I, y que de España y V de Alemania, pues Buñol ya contaba, el señor de Buñol ya contaba con un grupo musical que, según las noticias que tengo, las informaciones que tengo yo, pues se basaba en trompetas y timbales. Era esto, y lo hacía para eventos y para recibimiento de personas, que de hecho cuando llegó aquí el día 1 de mayo de 1528, le acompañaban en aquella época Hernán Cortés, Francisco de Borja y su capellán. Su capellán entonces, no era, Francisco de Borja era su confesor, y tenía su capellán que era bueno, no lo recuerdo ahora, se me ha ido, perdona, pero se me ha ido a... Bueno, y bien dice allí en las notas que no la acompañaba a su mujer porque estaba en alto estado de gestación. Posteriormente, en 1542, vuelve a estar aquí. Venía de Valencia, de jurar de que Felipe II, que ya lo acompañaba Felipe II, de jurar los fueros valencianos. Y le acompañaban Fray Luis de Victoria, Francisco de Borja y Hernán Cortés. Además, su guarda personal, que eran 100 guardas, todos la misma estatura, alemanes. Bueno, esto dio pie a que, ya lo dije anteriormente, que le nombraran conde, y luego a Gaspar Mercader y Carlos. Bueno, pues empezó ahí la fase cultural de una parte del pueblo de Buñol. Bueno, entonces ya tenemos también una gran sequía, tanto de noticias como de escritos, porque recuerdo muy bien que en el año 1972 hicieron una reforma en el ayuntamiento
y todo el archivo que lo tenían en el último piso lo bajaron a donde estaba el antiguo retén del ayuntamiento, allí donde estaban el calabozo, estaban allí, y lo apilaron allí. Y por una mala circunstancia, por una mala pata, pues como pasa la sequía de San Luis, que va al Planel, pasa por allí, pues hubo un pequeño emboce y hizo polvo pues prácticamente todo el archivo. Se pudieron salvar algunos ejemplares, todos los que estaban en la parte de arriba, bueno, pero ahí se salvaron. Bueno, y allí apareció el libro el único libro que quedaba del pleito de la corporación. En ese libro explica también numerosos juicios tanto entre los mismos mercaderes por razones de herencia, tanto como por compras a otros personajes, en fin, todo lo que es la vida particular o económica o pública, como sea, de estas personas. Bueno, se corta todo, no aparece ya absolutamente ninguna información y entramos ya en el siglo XX. El paso es bastante grande. En cuanto me refiero, en cuanto a la cultura. Y en este siglo, pues en 1914, los buñoleros ya empezaban a impacientarse por el tema de la cultura. Había un partido político, era un partido republicano, el PURA, y los otros partidos ni existían y eran los que movían el cotarro. Y en el año 1914 publicaron El Eco de Buñol. El Eco de Buñol, en grandes titulares, pone El Eco de Buñol, defensor de los derechos de los ciudadanos. Tuvo una fase muy corta, era mensual, una fase muy corta, no llegó a 2 años. La segunda fase pasó ya también del Eco en 1932, que aún fue más corta, creo que fue 2 o 3 meses. Bueno, el por qué la primera fase fue corta y la otra más corta aún, pues la primera fase fue corta porque cuando empezaron a publicar el periódico, El Eco de Buñol, pues apareció la Primera Guerra Mundial, empezaron las desestabilizaciones, empezaron las empresas que pagaban, que están debidamente documentadas, que están los anuncios, ya se anunciaban, pagaban esto, pues aquellas desaparecieron. Y también cuando llega el 1921, cuando la dictadura de Primo de Rivera, pues aquel lo que hace es prohibir determinados aspectos sobre publicaciones. Bueno, en el año 32, pues más o menos lo mismo. Llega una estabilidad, vuelven a entrar los republicanos y aquellos lo que hacen es que se centran en la educación, en la cultura, en las escuelas. Como ya dije, crearon 7 escuelas. Bueno, pues ahí también dentro de ese contexto de las escuelas nació también un pequeño periódico que no tuvo nada más que una publicación. Se llama La Voz de las Escuelas, en 1935. Seguramente, pues con el tema de lo que pasó, de aquello del golpe de Estado, pues se acabaría o no hay más. Yo no tengo más constancia. Bueno, entonces, en 1937, ya en plena guerra, aparece otro periódico informativo y tiene mucha gracia porque se llamó Buñol Rojo. Buñol Rojo, y
lo que tiene es que lo publicaron y no le pusieron fecha. Pero sí el que me lo facilitó dijo, esto se hizo en febrero de 1937. Dice, ya no se hizo más porque los que estaban haciéndolo tuvieron que ir al frente y no se vuelve a hacer más. Hasta ahí llega esta publicación, uno solo. Y ya en 1954 aparece La voz de Buñol de manos del doctor Francisco Garcés Sánchez, Paquito el médico que todos conocimos. Y el titular lo puso el artículo que ponía, decía, ¿se puede? Una pregunta y luego explicaba el objetivo. Fue un periódico que salía semanal, que valía creo que 25 céntimos o por ahí, no recuerdo bien. Lo tengo ahí en casa, pero no recuerdo bien. Pero bueno, y también duró, pues creo que duró 2 o 3 años. Hubo inscripciones, hubo socios y tuvo bastante éxito porque en él explicaba y de vez en cuando decía lo que yo he dicho anteriormente, el carácter de Buñol, el abierto, esa alegría o esa socorronería que tenemos al decir las cosas o al hacerlas. Y había una columna que decía el personaje. El personaje es que te decían unas determinadas características de una persona y el objetivo era adivinar quién era. Eso lo llevaba los hermanos Zamora, Vicente y Luis Zamora. Ese columna la llevaban ellos porque ellos fueron los dos los que me facilitaron los números que los tienen ellos. Yo tengo fotocopias y los números los tienen ellos. Bueno, esto desapareció pues antes del año 60. Y hubo también una gran sequía de información hasta que en 1969, en enero creo que fue, salió Voces de Buñol de la mano de Eduardo Ruiz Fuentes. El primer ejemplar que sacó era toda máquina, se tiró allí bastante tiempo, o sea que como no tenía medios ni fondos ni nada, pues lo hizo él todo. Los que colaboraron con ellos pues aportaron sus escritos, pero los duplicaba hasta formar la revista de Voces de Buñol. Y ya en el segundo ejemplar ya tuvo una portada muy, muy característica y se publicó hasta entrado ya hasta 1980. Yo que los tengo todos, pero no la miro bien. Pero bueno, entre medias de ellos apareció otra revista. La revista la hicieron un grupo de amigos, Paco Carrascosa, Miguel Vallés y no recuerdo quién más, pero bueno, eran 3 o 4, y le llamaron el Soca y salieron 9 ejemplares. Yo me pidieron colaboración y en todos me hicieron una columna que se llamaba De la A a la Z. De la A a la Z era porque decía palabras buñoleras y explicaba el sentido de las palabras que decía, lo que quería decir, porque en uno de ellos es que venía gente de Buñol que cuando decíamos una cosa pues pensaban que no sabía lo que era y había que explicarles, pues no es un idioma de otro mundo, no, es nuestra forma de hablar. Bueno, pues esto es el tema de las publicaciones que hemos tenido, que eran todas muy gratas, y estas eran.
Bueno, ahora les voy a poner una canción, como vengo haciendo ya, una canción que me cantaba mi abuelo, el tío Miguel Riceto. Bueno, esta canción mi abuelo le llamaba La Jotica Buñolera. Yo verdaderamente no sé si era ese nombre o era otro, pero él me la cantaba con tanta gracia, me la tocaba con la guitarra, que se me quedó. Se me quedó. Yo con el tiempo pues le he buscado la tonalidad, le he puesto la música en un punto intermedio para la voz humana. Y bueno, pues en espera de que alguien que tenga más conocimientos musicales que yo, pues diga, vamos a arreglarla y vamos a hacerla, y la ponemos. Tengo también la letra me la cantaba, y la primera letra era un poco, la primera parte era un poco, pues, como diríamos, un poco puñetera, porque decía, a la Jota que bailan los perros, que cuando levantan la pata se le ven los huesos, pero decía, en vez de huesos decían huevos. Pero bueno, es lo que... Y luego, lo que es el estribillo, le he podido poner una letra que me facilitó José Puché, que se la cantaba a su abuela, y la música era incierta, y dice, esto es que la cantaba mi abuela, y yo se le he acoplado. Bueno, pues esa es la canción que hay, y una más, la Jota Buñolera. Bueno, hablando de los buñoleros, pues como he dicho, de la cultura y de todo aquello que pasó, pues resulta que hay también algo que es importante, que es lo que nos lleva al carácter que tenemos. Bueno, según mi entender, pues resulta de que el carácter se ha forjado debido a las aportaciones, las múltiples aportaciones culturales que ha tenido de gente de fuera, de gente de otros contornos, de toda la geografía española. Ahora tiempo atrás hubo uno que dijo que de Aragón que vinieron pocos, no, de Aragón vinieron bastantes. Pero no solamente de Aragón, vinieron de todas las partes de España. Y antes de que vinieran ellos, resulta de que aquí habían otros, que ahora les voy a leer los apellidos, según consta en el Archivo Real del Reino de Valencia, en el libro 542,
y folio 1095, que el escribano, al referirse a los pobladores de Buñol, y dice Bonnol, dice así, por orden alfabético. Eran todos cabezas de familia, apellidos normalmente españoles no habían, se fueron creando poco a poco. Algunos apellidos tienen formas de origen, otros de terrenos, otros de batallas, otros de meses, de nombres, en fin, infinidad de apellidos. Pero los que habían aquí, que eran todos de origen árabe, eran aproximadamente, pues bueno, eran sarracenos, decían que eran la mayoría sarracenos, pero eran sarracenos y berberes. Y el primer que tengo aquí, que empezaban a cristianizarse, porque es de recordar que cuando se conquistó la Valencia por Jaime I, aquel pidió y exigió respeto para los ciudadanos que aquí moraban. De hecho, cuando vio cómo funcionaba el reino de Valencia, pues dijo, no, que continúe estos fueros, esta forma de administración, que es perfecta, era perfecta. Bueno, pues también hizo lo mismo con los pueblos que conquistó. A sus conquistadores les pidió y les exigió que a los que aquí quedaron, los que no se marchó, que quedaron, que tuvieran un respeto. Y aunque algunos apellidos han sido modificados, pero entonces en su estado virgen dice así: Abdon Senen, Adon Afenen, Abid Aneroy, Abid Miguel, Abid Pedro, Abonacil Francisco, Adel Juan, Aldell Juan Mayor, Alfaquí Andrés, Alfaquí Gaspar y Alzagüil Josep, Abrugail Sejet, Miguel Arjat Girenoy, madre mía, Areno Francisco, Asín Gaspar, Axín Baltasar y Asín Icerón. Bueno, aquí hay una cantidad, estos están por orden alfabético, están allí en el archivo de Reino Unido, están por orden alfabético, y llega también que empiezan ya a mezclarse con los valencianos o con los españoles, y ya aparece Ferrer Francisco, Fusí, que luego terminó con Cusí, Garriga Francisco, que luego terminó con Garrigues, en fin, una cantidad de nombres que ya no están, ni estuvieron, eso la mayoría se convirtieron obligados, convirtieron al cristianismo y tuvieron que modificar, hasta que ya los expulsaron, porque es verdad que decían que se habían convertido al cristianismo, pero en sus interiores, en sus casas, pues continuaban dentro, o sea, particularmente continuaban, en algunos casos, continuaron con la fe que ellos, la religión que ellos procesaban y con sus costumbres, o sea, no se pudo con ellos, y armaron bastantes trifulcas, porque los castigos que imponía la entonces religión cristiana o la católica, no sé, pues eran bastante fuertes. No mataban a nadie. Por todos los que crean que aquello de la Santa Inquisición, pues bueno, pues aquí no mataron a nadie. Eran bastante benevolentes, pero sí que le infligían castigos y pues se tuvieron que aclimatar, hasta que ya en 1606, cuando ya se promulga por Felipe V, se promulga la expulsión de todos los moriscos, como dije en una ocasión, les incautaron
sus hermanos, entre él y sus hermanos, les incautaron más de medio millón de piezas de oro y plata a los que se iban, porque sí que se tenían que ir forzados, pero se tenían que ir con lo puesto. A algunos lo único que les permitía es llevarse las llaves de su casa, que hay algunos que aún cuentan que hace unos años, pues por el 2003 o 2004, vinieron un grupo y que llevaban las llaves de su casa y fueron derechos a donde les habían informado que estaban en su casa, bueno, que ya no estarían, porque imagino que no, pero ya estarían. Bueno, y entonces cuando ya empiezan a llegar aquí los mallorquines, catalanes, aragoneses, asturianos, vascos, gallegos, castellanos y valencianos. Bueno, ¿esto qué pasa? Pues cuando vienen aquí aparecen formas nuevas de vida, formas de vestir, y le dan base a lo que se le llamó o se le llama el vestido de buñolera, el vestido buñolero, que es un referente o un sucedáneo, por lo menos aquí, y eso se puede comprobar, que no es que le diga por ganas, porque lo he comprobado, una especie de, vamos, he dicho sucedáneo, pues bueno, pues algo será, de los mallorquines, en parte, no todo, pero en parte, sí que llevan rasgos mallorquines, el de la mujer, el del hombre no, el del hombre apareció con rasgos castellanos, rasgos valencianos y rasgos de donde ellos venían, porque hay un documento, en 1804, que el hablar ante una ofensa, el ofendido coge el gallato y dice ¿qué carajo? Bueno, pues esa palabra yo aquí no la he conocido, sin embargo en aquella época sí que se decía. ¿Por qué? Pues porque había venido pues bien del centro de España, bien de la meseta o de algún sector de España. Bueno, el que más, los que más llegaron, o de los que primeramente llegaron, fue entre 1612 y 1604, fueron los mallorquines, y fueron dos hermanos de apellido Lambíes, a los que le siguieron López y Valero y Almansa, que no eran, López no era mallorquín, pero venía de Mallorca. Le siguieron en llegar a los años siguientes de otras latitudes, de Navarra, el Navarro, Vilanova, Pérez, Tarín, Sales, Pons, Palmero, Cervera, Ferrer, que venía también de por aquellas latitudes, pero era de procedencia valenciana. Era herrero, era Ferrer, era ferrero. Bueno, así fueron llegando las personas, fueron llegando los nuevos habitantes y se llegó a formar una propia idiosincrasia, una propia costumbre, una propia lengua. La lengua que la tengo también publicada en el libro El vocabulario, nuestras voces, nuestros casos, nuestras cosas. Y allí intento, no sé si lo logré o lo he logrado, pero sí que es un libro, una publicación bastante amena. E intento explicar cómo somos en Buñol. Somos abiertos, no somos polémicos. Bueno, lógicamente, pues como dicen por ahí, en todos los sitios cuestionaba, algún garban sí que no negro hay, pero como es nuestro, pues nos lo tenemos que comer y punto, o apartarlo. Bueno, pues esto es lo que tenemos en cuanto a esto. Y esto hace que los buñolenses, los buñoleros, pues también seamos un poco suspicaces en cuanto a
enumerar, a hacer las cosas, a decirlas y a hacer un propio refranero. El refranero también lo tengo recogido, tengo aquí recogido que hay más de 380 refranes y que aunque algunos intentan repetir, pero no son repetitivos, son indicativos de otros refranes de España. En España se pueden contar, se cuentan aproximadamente 10.000 refranes, pero son todos muy repetitivos. Y aquí voy a nombrar algunos cuantos, y estos que voy a nombrar son pues los básicos de lo que es el refranero popular castellano, valenciano o buñolero. Dice, a caballo regalado no le mires el diente. A Dios rogando y con el mazo dando. A falta de pan, buenas son tortas. O sea, todos tienen un significado. Dicen, agua en mayo crece el pelo. Agua que no has de beber, déjala correr. Y agua corriente no mata a la gente. Y agua vertida nunca es toda recogida. Cuando el río crece turbio, no hay ganancia de pescadores. Al mal tiempo, buena cara. Hay uno que me lo decía y de hecho ocurrió un suceso, que lo voy a contar también, que se trató de un alcalde. Dice, el alcalde es como un padre de familia numerosa, pero si distingue algún hijo, ni es buen padre, ni es buen alcalde. Yo creo que este hombre se llamó Fernando Galán Ferrer. Este hombre resulta que fue alcalde en 1920-21, entonces los alcaldes los nombraban por 2 años y hubo un pequeño incidente en la calle San Luis, frente al número 5 de la calle San Luis, un incidente y no era alcalde ya, fue en 1925, esto fue 2021 y en 1925 fue el incidente. Bueno, pues resulta de que iban el Día de las Músicas, iban las bandas de música a tocar y el ayuntamiento a cada banda de música le ponía una persona, pues, si no ilustre, sino un poco que había sido o bien concejal o había tenido un poder económico, este hombre lo tenía, era bodeguero, y ponía a cada uno delante de la banda para acompañar, como una galantería de las bandas que venían de los pueblos del entorno. Bueno, y cuando llegó allí, pues se cruzaron 2 bandas y un músico de una banda, se le tiró a pegar. Y otros se empezaron a proteger y no hubo forma y lo dejaron desnudo, a este hombre lo dejaron desnudo. Y justamente allí vivía una tía de él, en el número 3, allí vivía el tío Juan Ferrer, una hija, era nieto de él, una hija de él, tía, y lo protegió. Y entonces cuando fue la Guardia Civil a decirle que lo que había pasado, él dijo que no había pasado nada. Y aquel lo trató de alcalde. Y entonces fue cuando le dijo que un alcalde tiene que ser alcalde de todos, no de unos pocos. Y si no es alcalde de todos, no es porque no es alcalde. Y el alcalde es como un padre con sus hijos. Y ningún padre tiene que desproteger, ni tiene que sancionar, ni tiene que hacer vivir, mal vivir
a sus hijos. Bueno, pues esta era la pequeña anécdota, o la anécdota, ¿no? que fue historia. Esta historia está recogida, está eso, ahí existió una denuncia que se archivó, pero bueno, está ahí. Esto ocurrió, y además a mí me lo explicó muy bien su hijo Miguel Galán Sánchez, me lo explicó muy bien, con pelos y señales, y hasta me dio la fotografía de su padre, que la tengo. Bueno, a grandes males, grandes remedios. Bueno, algo tendrá el agua cuando la bendicen. El hombre atrevido a la fortuna le ha sonreído. Al pan pan y al vino vino. A lo dado no se le pone peros. Este y el primero son muy coincidentes, porque el primero que he nombrado, lo tengo numerado, dice que a caballo regalado no le mires el diente, y este dice que a lo dado no se le pone peros. Al buen pagador no le duelen prendas. Esto es dedicado a aquella persona que es recta, aquella persona que llama las cosas por sus nombres, y a los que no les gustan que les llame la atención, o sea, que les llame la atención o lo que sea. Yo de una cosa la pago y hay que ver lo que duermo, porque hay otro que dice que el que paga descansa, pero el que cobra más aún. Al peligro con tiento y al remedio con tiempo. Hay otro que dice que al perro flaco todo es un pulga, y era verdad. Yo me acuerdo cuando era chiquillo que iban los perros por la calle y los que llevaban flacos estaban llenos de pulgas. Y ahora resulta que van con las calles, van con las atenicas, y cuando la dejan caer, miran para otro lado y se arrean. No creas que. Entonces las mujeres, cuando salía y algún perro lo hacía, salían, cogían con las cobas, pam, 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 y lo echaban a la cuadra. Hombre, poco más de... Amigos que no nos dan nada, hacerla más. Ante la duda, abstente. Y año de nieves, año de bienes. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y hay otro que dice que ande yo caliente, que ríase la gente. Esto es puro egoísmo. O sea, no es nada de confraternal, es egoísmo, es estoy yo bien, los demás que se... No. Eso. Que a palabras necias, oídos sordos. Al tonto ya porfiado no hay mejor bofetón que dejarlo. Y hay otro que dice que a uno le dio Dios orejas y a otro ovejas. Este está muy al día, porque las ovejas, pues nosotros le llamamos borregas o borregos. Las ovejas se dejan conducir, y si no se dejan conducir, al palo y los llevan por donde quieren. O sea que hay que mirar muy bien esto es lo que quiere decir y hacerlo, porque las ovejas son para lo que son y las orejas también. Algo tendrá que ver. Dice, antes de que acabes, no te alabes. Y arranque de caballo, pana de burro viejo. Digo, bueno, este me lo dice a mí, mi suegro. Bueno, ahí está. Bueno, pues la charraica de hoy, hasta aquí hemos llegado. Al viernes que viene, pues estaremos otro ratico hablando de otro tema o de otros temas. Y lo que sí que quiero adelantar es que voy a profundizar en que lo lleva todo con lo mismo. Resulta de que cuando llegaron estas gentes de fuera, cuando nos poblaron los terras, entre ellos mis antepasados, porque mi apellido Sierra y Galarza, uno es asturiano y el otro es vasco. Pues bueno, pero bueno, pues yo buñolero. Bueno, pues hay unos hechos que son la cocina, que yo tengo recogidos alrededor de 60 platos con sus distintas variantes.
O sea, que el mismo plato cocinado, por ejemplo, el arroz caldós, cada familia lo hace de una manera, pero es lo mismo. Entonces, intentaré explicar esto bajo mi punto de vista. Si me equivoco, oye, pues perdonadme, pero así es. Bueno, pues nada más y hasta la próxima semana.